Bienvenidos a la pregunta del millón podcast. Hoy estamos con Mauro Toro, congresista, amigo de la casa, expresidente del ICETEX, también en Impulsa, y vamos a hablar de varios temas en torno al dinero, a las inversiones, pero con un enfoque más hacia todo el tema del emprendimiento, de la innovación, de la prosperidad en el país, buscando una visión positiva del país, de qué tenemos que hacer para seguir avanzando. Mauro ha sido el precursor de varias leyes bien interesantes en términos de emprendimiento. Bueno, cuéntanos un poquito más para hacer esta introducción más desde tus palabras. Primero, gracias por la invitación. Estoy muy contento de sentarme aquí a conversar contigo. Amigos desde hace mucho rato, yo así la sigo. Hace un tiempo la llamé para que me diera unos consejos sobre qué hacer cuando uno le llega por ahí como platica que uno no esperaba, que uno dice, ay Dios mío, ahora yo qué hago con esto. Entonces estoy muy contento de compartir contigo. A mí me preguntan siempre que me definan. Yo siempre he dicho que un emprendedor apasionado por la innovación. Yo emprendí en política apenas hace 8 años, pero toda mi vida ha sido en otro sector y terminé emprendiendo en política precisamente porque no había una representación de nosotros allá en el Congreso. Ya terminamos sacando cosas interesantes, unas salieron, otras no, como por ejemplo el proyecto de ley de criptoactivos, que es muy importante y no hemos podido avanzar en eso. O sea, yo fui congresista del 2018 al 2022, quedó el proyecto en la mitad, en cuarto debate. Yo dije, bueno, lo sacan. Sí. Volví ahorita y está igual, o sea, está congelado allá en el mundo Sí. de la caja de los sabores y no hemos podido avanzar. Y yo creo que Colombia está perdiendo una oportunidad gigantesca. También soy autor de la ley de etiquetado frontal de advertencia de comestibles ultraprocesados, eso que dice alto en azúcares, grasas y sodios, que nos amarga la vida cuando uno lo ve, pero que nos protege para saber que no podemos comer mucho de eso, porque muchos de esos productos decían que eran saludables, ricos en fibra y cuando no eran. De la ley de endometriosis que ayuda a tantas mujeres con endometriosis. Para que ustedes se sorprendan, 5.5 millones de mujeres en Colombia tienen endometriosis, solamente unas 2 están diagnosticadas y el resto piensan que es normal que duela al menstruar, que es normal que tenga mucho dolor cuando llega el periodo y que todo lo que hay alrededor de la menstruación como anormal se normalizó. Entonces ahí hemos podido como cambiar esa perspectiva y permitirle a muchas mujeres salvar su vida antes de que algo malo pase y no puedan luego concebir quienes quieren, entre tantas cosas. Y hablando de control político y peleas, que es lo que uno a veces va a hacer al Congreso, cierro diciendo una cosa: cuando ustedes pelean con su pareja o con algún amigo o algo, uno termina agotado. O sea, uno pelea media hora y quiere irse a dormir y termina como drenado, es que se dice. Pues yo peleo 10 horas, 8 días a la semana. eh, y yo digo, yo no sé, es como así uno. O sea, por eso es que descansé 4 años, Sí, porque sí, sí. es muy bravo, pero me dedico a creer en un país que sí puede salir adelante a pesar de la división desastrosa que tenemos. Total, faltó mi ley favorita, la de pago a plazos Ay, justos. pero claro que sí, la que me llevó al Congreso porque la viví, la de pago a plazos justos para que nos paguen las facturas a 45 días y no cuando Sí, les dé la gana a sí, no quienes. a 90. Si nos está viendo usted, que es el de finanzas de una gran compañía, mano, hay una ley que los obliga a ustedes a pagarle a 45 días a los emprendedores, a las empresas micro, pequeñas y medianas, para que puedan sobrevivir y para que tengan flujito de caja, no se tengan que endeudar y le presten un mejor servicio a usted. Porque si usted no les paga a tiempo y le dice que en 90 días, pues ese emprendedor tiene que pagar como Juliana nómina, arriendos y todos los costos, se tiene que endeudar y luego el servicio pues no es el mismo que si tuvieran pues un flujo de caja mejor. Así que papi, mami, responsables con los pelados. Sí, total. Bueno, no, estoy muy feliz de tenerte acá. Nosotros nos conocemos hace muchos años, yo creo que bajito No unos diga porque, 10 años. no diga porque Ah, ¡ah! La sí, edad. Sí, sí. digo, 10. Yo estoy en un punto que digo 10 años y todo el mundo empieza a hacer cálculos, pero como así, ¿usted a qué hora se empezó? Tenía 15. Tal Diga, cual. diga que 5, pero son como 10, Nos 12. conocemos hace 5. Bueno, el tema es que siempre he admirado mucho tu trabajo porque pienso que siempre has hecho una política muy responsable, desde
el punto de vista de poner el cuero en el sartén, ¿cierto? De ser emprendedor y decir, güey, madre, hay estos dolores, ¿cómo los sacamos? Tienes una trayectoria en Impulsa, que es una organización que trabaja mucho en el tema de los emprendedores. Estuviste en el ICETEX, que es un dolor de cabeza para muchos, pero que también apoya mucho. Yo soy una de las víctimas felices del ICETEX. Uno de mis grandes dolores y de mis primeras deudas y de mis fails financieros fue el ICETEX. Pero fue la única forma en la que yo podía estudiar. Entonces es como un dolor necesario en mi vida, también por ser buena estudiante me condonaron una parte de la deuda, de los intereses, entonces como que uno lo ve a veces como un villano, pero también ya desde este lado del charco pues se ve como una oportunidad. Y quería que nos cuentes un poco eso de tu fase emprendedora, de dónde vienes, cómo empezó esta relación tuya con el emprendimiento, con el dinero, como esos orígenes de dónde salió estas leyes, pero desde tu parte personal. A uno le preguntan siempre que si los emprendedores nacen o se hacen, si uno viene con un ADN o uno lo construye, y yo creo que eso se construye y uno se va enamorando de eso. Yo nací en un hogar de una familia trabajadora empleada. Pero mi mamá, siempre muy frustrada de jefes que a veces eran difíciles. Y yo desde chiquito oía a mi mamá esa frustración de lo difícil que era tener un jefe incomprensible y difícil de lidiar. Y ella decía, yo voy a emprender algún día, y trató de emprender muchas veces y la vi Sí. fracasar varias veces en sus emprendimientos. Tuvo un almacén de ropa, yo era el que cuidaba, porque en ese entonces no había eso del pin que es pita cuando roban la ropa, no, eso Sí. era vigilando ahí uno poniendo el ojo para que no fueran a chorear nada, y yo era el que limpiaba las vitrinas y demás. Y ese emprendimiento fue creciendo, pero tuvo problemas gigantes de estrategia y ¡pum! Murió. Luego tuvo un almacén de muebles con unas socias amigas, y eso también después de muchas dificultades, ¡pum! Murió. Y la vi como intentar hasta que finalmente, después de mucho, ella logró dedicarse como a un emprendimiento que le dio algo de satisfacción en la vida. Entonces yo empecé a vivir en un mundo emprendedor, y ahí dije, yo quiero ser emprendedor, pero no empecé mi vida así, empecé mi vida trabajando en una entidad que agremiaba a diferentes alcaldes alrededor de la innovación. Y luego un día dije, marica, me pasó lo mismo, yo no quiero tener jefes, yo quiero tener a alguien que yo pueda inspirar, pero no a alguien que sea tan difícil en esto. Viví lo que era ser empleado, viví lo que era vivir con un salario, digamos, estable, viví lo que era un contrato de prestación de servicios sin beneficios de nada mucho tiempo. Y nada, un día decidí emprender, y mi primer negocio fue de bisutería Sí. en la universidad, y así empecé mi mundo de emprendimiento. Tuve una empresa de consultoría en temas de innovación y una de tecnología, y me dediqué mucho a entender como al consumidor final en temas de innovación para entender yo qué le podía vender, y mi ADN siempre fue emprendedor. Pero un día eh, llegan unos empresarios estadounidenses y me compran un pedacito de mi compañía. Yo pues salgo y quedo como desempleado. Digo, Sí. marica, yo ahora que no, es que hubieran pagado mucho, ¿no? Con eso pagué la maestría, la deuda que La tenía, deuda la deuda de la del maestría. ICETEX. Con eso pagué un pedacito del crédito hipotecario, salvé el carro que le tenía un crédito también, y Sí. las demás culebras que se esperaran. Y entonces salió una convocatoria por allá de que estaban buscando un vicepresidente de innovación y mentalidad y cultura en Impulsa. Y yo me postulé y Sí. me hicieron el proceso en la Headhunter. Yo nunca pensé que una entidad pública hiciera eso. Y Sí. en ese entonces lo hicieron. Llegué a vicepresidente y llegué a presidente finalmente, porque el presidente se fue, porque lo trasladaron del ministro a no sé dónde, y caí, pero sin palanca política, ahí en esa entidad, y me fue muy bien. Ahí conocí el servicio público, entendí lo lindo que es poder, con conocimiento de causa, es decir, saber qué es emprender, crear políticas para emprendedores, porque Sí. casi siempre el funcionario público nunca ha sido lo que diseña, es decir, hablan de créditos para campesinos, pero no saben qué es ser campesino. Hablan de créditos e instrumentos para emprendedores, pero nunca han sido emprendedores. Sí. Entonces, todo lo que diseñan en un escritorio, ellos juran que la técnica, el libro y la teoría va a funcionar, y cuando eso lo bajan a uno, Sí. uno dice, ¿por qué hicieron esta mierda? Eso no funciona así. Entonces, eso me permitió como tener ambas cosas. Me enamoré de lo público y seguí ahí, y terminé emprendiendo en política cuando terminó la presidencia de Impulsa,
y entiendo que los emprendedores no teníamos en el Congreso nadie que nos ayudara en lo que esperábamos y ese ha sido como mi mundo emprendedor. Pero mi primer negocio fue en el colegio limpiando escritorios. Me encanta. Yo crecí en un entorno muy político, pero más político de pueblo. Ok. Y siempre como que crecí con ese ideal muy social, muy de ayudar, muy de... De hecho, en algún momento confronté la idea de si quería hacer política, luego se me quitó y ya no me agrada como todo este tema de confrontación, de bandos, de burocracia, que es un tema ahí bien complejo, pero siempre he tenido esa vena. De hecho, mi hermano también ha estado bastante involucrado en la política, ahorita está retirado y espero que se quede retirado. En este momento. Tengo una vela prendida para, para eso, vamos a ver, porque es bastante bueno en el tema político. Que se venga, que necesitamos más refuerzos, gente sensata que hable sin rabia y sobre todo que piense en el país como un solo país. Serían una gran mezcla, pero no te lo voy a presentar. Lo Espero necesitamos. que no me Yo me acotes. encargo de eso. Ustedes me ayudan. De Sí, pronto hacemos una etiquete, buena no lo etiquetes. reclutación, un buen reclutamiento, perdón. Sí, que se llama Luis. Mentira, ustedes me mandan el mensaje. Yo me encargo. No, me encanta este tema y hay algo que también me llama mucho la atención y es que cuando yo empecé, digamos, como mi vida financiera, mi vida universitaria, yo estaba en este dilema de no tengo plata para estudiar directamente, ¿cierto? Entonces hay que buscar las alternativas. A mí la Universidad Nacional me quedó grande, o sea, yo me gradué muy chiquita, era difícil, era Hello Kitty ahí como en la Universidad Nacional, En no semejante se dio. espacio. Pero en ese momento, pues yo muy inquieta empecé a buscar oportunidades, ¿no? Becas, bueno, no fue tan fácil, encontré el ICETEX que finalmente fue como el vehículo con el que pude estudiar un proceso muy duro, fueron, creo que son los 5 peores años de mi vida, o sea, no me quedó Ganas. como ganas, de hecho, ni de maestría, nada de esas vainas. A mí me encanta estudiar por internet, pero los títulos Sí. ahí se los dejo. Y algo que me impactó mucho es que cuando yo empecé a emprender, empecé a buscar oportunidades y encontré muchas, Mauro. O sea, como que usualmente cuando alguien dice, no, es que el gobierno no ayuda, es que no hace, no sé qué, y cero de entrar en política acá, nosotros creamos nuestra empresa en apps.co, que Sí, era me un acuerdo. programa espectacular del gobierno. O sea, se los juro que yo casi lloro el día que lo cerraron en este gobierno que está terminando. Y es un proyecto en el que te decían como, bueno, amigo, tú eres empresario, no vale solo tener producto, hay que aprender de marketing, de finanzas, de contabilidad, de relaciones públicas, que es lo que a mí más me ha costado en la vida, por más que suene raro, porque a eso me dedico. ¿Qué va? Creyera. Te lo juro, en ese programa, nosotros, mi socio es ingeniero de sistemas, y yo soy ingeniera financiera, y un día el mentor nos dijo, uno de ustedes dos tiene que ser la cara de la empresa, tiene que ir a eventos, tiene que hablar con gente, y yo me lo gané. Y yo decía, no, si esta vaina depende de mí, a mí no me gusta la gente, ¿yo qué voy a hacer? Y aprendí, o Bueno, sea, pero ya, muy bien. ahí voy, sí. Y así, digamos que en medio de eso encontré muchas oportunidades, no solo en Colombia, en apps.co, en Fondo Emprender, en muchas de estas cosas. En Chile, yo viví en Chile un año, patrocinado por Startup Chile, que nos llevó a vivir allá, Espectacular. que nos dio plata para que montáramos la empresa allá, para que el proyecto surgiera. Y justamente parte de por qué estás acá y por qué me gusta tanto lo que haces es porque tú has sido un político que ha ido muy desde esas bases sociales del emprendimiento, de la innovación, y para mí el emprendimiento es el motor y es la salvación de este país. Háblanos un poquito de eso. Yo soy muy apasionada en ese tema del emprendimiento. A mí me da como escalofrío cuando me dicen político porque yo todavía no me acepto, no he salido del closet por dentro porque a mí me dicen, ¿usted qué es, chico? Soy un emprendedor. De hecho, mi campaña decía,
Si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos, pero tengo que aceptar que ya después de 8 años ya. eso soy y me convertí en lo que yo decía jamás haré. Y ahí en este mundo del emprendimiento empecé a entender que teníamos que meternos para fortalecerlo y que sí hay posibilidades en Colombia, que son difíciles, que están lejos de ser el valle, mejor dicho, del Silicon, donde podemos hacerlo con facilidad, pero hay muchos instrumentos. Desafortunadamente, estos últimos 4 años eso se ha apagado mucho, le han dado, digamos, un norte hacia la economía de subsistencia, digámoslo así, que también necesita un apoyo, pero que son dos cosas completamente distintas. Uno es el enfoque de uno, lo que hace para formalizar un emprendimiento de subsistencia, y otro el apoyo que uno le tiene que dar a un emprendimiento que hoy está formalizado y que necesita crecer exponencialmente, que esa es la misionalidad de Impulsa, que es lo que se buscaba con apps.co y el Fondo Emprender, que se tienen que volver a instalar, y ahora vuelvo al Congreso precisamente para fortalecer esos programas, porque le ayudan a muchas personas que les está faltando el peso para poder salir adelante, que tienen las ganas, que tienen un capital, que han demostrado que tienen algunas, digamos, ideas innovadoras, pero que están necesitando lo que se llama por eso aceleraciones. Sí. Métame ahí un chancletazo para que esto salga bien, o incúbeme un poquito este huevo para que eso pueda salir como esperamos. Y ahí yo creo que nos tenemos que centrar los próximos 4 años como lo veníamos haciendo hace 12, 15 años. Con Impulsa, por ejemplo, muy de la mano con lo que era el Impulsa de Chile y con todos estos programas, lo que buscábamos era precisamente también traer talento de otro país que enseñara a los colombianos a hacer lo que ya se hacía en otras partes. Nos fuimos para Europa, estuvimos en Estados Unidos, en Israel, trayendo toda la innovación que podíamos, y eso demuestra que en Colombia salen empresas maravillosas, sino que muchos emprendedores no suelen mostrar en redes lo que hacen, porque hay unos servicios que no requieren de eso, sino que Sí. tienen otra forma de expandirse y que nosotros a veces no visibilizamos. Entonces Colombia hoy es el tercer país más emprendedor de América Latina, cuando éramos el número 8, Sí. y no podemos perder, digamos, ese ritmo. Y hay todavía iniciativas, está Rockstar, por ejemplo, que es un programa que lleva mucho, que les puede ayudar. Exacto. Ahí van Sí. saliendo iniciativas y organizaciones que permiten, pero yo voy a decir una cosa aquí. Quien no ha emprendido porque está esperando que alguna organización le dé un billete para arrancar, pues nunca va a arrancar, ni nunca va a emprender, y así le den el billete, eso no va a salir bien. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere de verdad arrancar, se la rebusca, ahorra, pide plata, rebusca como sea, monta el chuzo, el chiringuito, y con mucha dificultad arranca. Y Sí. luego cuando llega ese recurso ya está preparado para administrarlo, ya Sí. está preparado para recibirlo. Pero si uno está diciendo, yo quiero emprender, pero es que nadie me da la plata para arrancar, mira, si te salgan con el cheque de $10.000, no va a pasar. Exacto. Y el tema es que cuando uno empieza a caminar como emprendedor, las oportunidades empiezan a llegar. Y yo me siento muy agradecida por ese tipo de programas. De hecho, yo soy súper abanderada, le hablo a todo el mundo de este tema, porque cuando yo empecé en este mundo del emprendimiento, pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿cierto? Como todos Yo cuando tenía, arrancamos. ya tenía muy claro mi producto, enseñó a invertir y esto, pero esto de marketing, y este programa nos permitió abrir la ventana a muchas cosas de estas. Y a pesar de que las personas muchas veces piensan que no hay oportunidades, estos programas a veces les falta gente que se, que se inscriba. Yo me acuerdo que cuando yo me presenté decían, nos hacen falta personas, candidatos, si usted conoce amigos, tráigalos, y era ahí como una red de mercado, oiga, venga, el emprendedor, tráigalo, no sé qué, y era súper interesante, y a mí eso me abrió unas puertas increíbles. Para mí era algo de no creer, yo era una niña de Suba, que estudió en colegio público, que no tenía con qué pagar la universidad, que pasé por miles de colegios con mucha, como, como mucha fuerza de mis papás por pagarme un colegio privado, que me enseñara más, siempre fui muy emprendedora, y llegar, por ejemplo, a apps.co a mí me permitió conocer a Mark Zuckerberg. O sea, cuando él vino a Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos, a los de apps nos llevaron allá y esto era como, ¿qué es esta cosa tan increíble? O sea, de Suba para el mundo, o Sí. sea, como fue increíble ir a la Casa de Nariño y decir, este programa nos permitió hacer esto. Después, la presidenta de Chile, Satya Nadella, o sea, ¿cómo se pronuncia? Bueno,
montones de personas que para mí eran libros y referentes muy lejanos, este tipo de programas me permitió hacer realidad ese tipo de cosas. ¿Cómo te imaginas tú un programa de emprendimiento teniendo en cuenta, y además me gustaría que nos hables de cifras porque yo sé que tú las tienes más claras? Acá en Colombia ahorita hay un discurso como muy de odio al empresario, ¿no? Ah, es que los ricos y es que explotan la gente. La mayoría de empresas en Colombia son empresas que tienen menos de 5 empleados. Eso no es una empresa de un rico que explota a nadie. Eso es un emprendimiento que se ha hecho a punta de moler, ¿cierto? Sí. No sé si tienes datos de eso y cómo te Muchos, imaginas tú eso. muchos. Dos cosas. Lo primero es que sí, ese discurso de que los villanos son los que generan el empleo. Colombia tiene una matriz empresarial muy particular. El 96% de las empresas de Colombia son micro, pequeñas y medianas, que generan casi el 92% del empleo formal de noventa este y país dos y que además generan el 40% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, ese 3-4% de las grandes empresas, que no son muchas, no superarán del 3.5 millones de empresas que podemos tener formales en Colombia, no superan las 6.000, 7.000 grandes, grandes, grandes. Pues yo creo que les faltó durante estos años un poco más de responsabilidad social, empresarial, de tener un compromiso real con los trabajadores en muchos de esos casos, con el ambiente, con el valor compartido, y eso empezó a generar un recalentamiento social que terminó equivocadamente en una señalización para todos los que estaban tratando de generar empleo, y esos discursos no generan nada bueno para el país. Es decir, el discurso tiene que ser el cómo le ayudamos a esas micro, pequeñas y medianas a crecer, como la ley Sí. de pago a plazos justos, cómo logramos programas maravillosos que les permitan crecer. Y yo creo que por eso es que hay que recuperar Impulsa. Cuando estábamos en Impulsa hacíamos un festival que se llamaba Héroes Fest. Ay, Eso era lo amo. espectacular, eso se acabó en el Sí. gobierno Duque, pero yo creo que hay que continuarlo como nunca. 3 días lo hacíamos en Bogotá, 3 días. Esto surge en ese gobierno de ese momento Santos, en esa primera administración, cuando nace Impulsa, y lo continuamos nosotros. Entonces, el primer día traíamos emprendedores globales. Entonces, ¿quiénes vinieron? El cofundador de Twitter, vinieron los cofundadores de Airbnb, Sí, vino este señor de Virgin, sí, sí, ¿cómo sí. es que se llama él? Ay, sí, bueno. El señor loco de Virgin vino, trajimos a Steve El de la Wozniak isla. de Apple, el de la isla. A Steve Wozniak. Sí. Trajimos a emprendedores de todo el mundo para que le explicaran a los jóvenes emprendedores cómo habían logrado sacar sus empresas adelante. Pero había gente que decía, claro, es que emprender en Miami, en el Silicon Valley, en Israel, en el Reino Unido, es muy fácil. Entonces, el segundo día los speakers principales eran emprendedores colombianos, pero de los emprendedores de cuando arrancó esto. Sí. Entonces, Mario Hernández, pues la gente de Frisbee, venía Gijolia de Aicardi de Bodytech, traíamos a Arturo Calle, es decir, traíamos a los empresarios de este Talento país local. de talento local, pero entonces había gente que decía, claro, emprender en esa época era más fácil. Sí. Entonces el tercer día traíamos emprendedores que la estaban rompiendo En en este este momento. momento con esas Sí. dificultades. Cuando eso, les estoy hablando, me va a ver viejo, pero yo estuve en el 2014-2016. Entonces Rappi estaba arrancando, entonces Sí. pum, traíamos a Simón Borrero y Rappi, que Ah, era el chico de apenas, Tapsi. claro, el chico de Tapsi. Me acuerdo que vino este pelado de Duolingo, Fabián, mejor dicho, emprendedores que hoy han crecido mucho en Colombia, pero que en ese momento estaban arrancando y eran empresas que se proyectaban como unicornios o se proyectaban como grandes empresas, para que pudiéramos demostrar, pues estuvo Platzi ahí hablando Sí. y era así de chiquito, que también se podía. Entonces, primer día globales, segundo día nacionales grandes, tercer día emprendedores que la estaban Sí. rompiendo. Pero al mismo tiempo había casi 100 talleres diarios: registro de marca, manejo de finanzas personales, tributación de impuestos, trámites ante entidades públicas, que es mi dolor de cabeza más grande, que vamos a acabar Sí. con tanto de eso. Es Gracias. decir, empezamos a mostrarle y eran 5.000 personas diarias que Sí. pasaban por Lo ahí. recuerdo. Y esto era una locura y se generaba todo un ambiente. Encontramos además que si lo llevábamos al territorio, porque algo pasó muy bonito,
gente que se venía en buses, gente que en redes ponía voy en mi carro solo para Héroes Fest en Sí, Bogotá, tengo 3 cupos y la gente le pagaba. Pues dijimos, llevemos esto y se crearon los territoriales. Hicimos en Medellín, hicimos en Bucaramanga, en Cali, y se creó todo un ambiente donde todos se conectaban con todos. sí. Entonces llegaban fondos de inversión del mundo y decían, en Colombia están pasando cosas chéveres, y también familias de empresarios que decían, pues yo le voy a dar a emprendedores pequeños plata. Y se empezaron a crear puras family offices de Sí. gente que decía, pues vamos a sacar un pedacito de esa plata para poderle invertir a esos emprendimientos nuevos, a ver qué pasa. Y, pucha, esto se volvió todo un ecosistema, un hit. Eso lo tenemos que volver a hacer. Y termino con algo que es muy importante, que se perdió en Colombia porque se perdió en el mundo, pero nosotros no somos igual a todos los países del mundo. El capital semilla. Sí. En el mundo, ¿qué fue lo que pasó? Que hay emprendedores que echan un Burbuja. verbo así terrible y echan, mejor dicho, un cuentazo y se comen a los jurados y las cifras les aguantan en papel, y cuando van a mirar si ese emprendimiento realmente tenía atracción o no, no tenía y la plata se perdió. Entonces en Estados Unidos, a raíz de un caso muy famoso, que yo no sé si ustedes recuerdan, una chica que recaudó millones de De dólares sangre. con una muestra de sangre detectar 2.000 enfermedades, y eso Sí. terminó Y era siendo falso. falso, requete falso. Como ella hubo muchos. Sí. Entonces Estados Unidos dijo, no, 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 ¿sabe qué? Nosotros no vamos a seguir dando capital semilla con simplemente un pitch. Vamos a empezar es en la segunda etapa, y es arranque, demuéstrame ventas, demuéstrame innovación, demuéstrame tracción en el mercado, demuéstrame que tiene una compañía con socios que está funcionando y formal, y ahí sí yo le pongo plata para yo no arriesgarla. Está bien en Estados Unidos porque son tantos fondos de inversión que allá capital semilla nunca va a faltar, y se desplazó el capital semilla hacia la aceleración. Colombia, que suele copiar todo lo que pasa en los países desarrollados, que está bien y mal a veces, hizo lo mismo. Pero es que en Colombia nosotros no tenemos el ecosistema que hay en Estados Unidos, y se abandonó por siempre el capital semilla. Y el capital semilla en Colombia sí es muy importante porque hay gente con grandes ideas que arrancó, no, me refiero al semilla, no al presemilla. El presemilla es el que yo te doy para que arranques, no. Sí. El semilla es el que tengo una idea, está un poquito arrancada ya, ha mostrado algo de tracción, Pero hagamos. pero necesito como esa aceleración ya para el siguiente capital. Ahí tenemos que meterle mucha plata porque hay muchos jóvenes con negocios que están empezando, pero que necesitan ese pedacito. Pero no es solo capital semilla por plata, no es plata, ojo. Es darles lo que necesitan. ¿Qué nos pasó en Impulsa? Sí. Eso Dábamos, era apps, tal cual. En eso apps no daban plata, daban pero te daban mentores asesoría, que yo decía, mentoría. estoy hablando con esta persona y me está diciendo cómo hacer el marketing de mi empresa y yo tengo 3 Sí, clientes. pero pues Sí, aprende uno. ¿Cuánto vale un man de esos? Un no, billetazo. O sea, una claro. consultoría esas vale 30 millones. Nos ponían agencias, nos ponían gente muy crack que ya había roto, digamos, como esquemas y te daba consejos y te Exacto. decían, yo haría este modelo de negocio así, lo haría de esta manera, eso era Eso increíble. era muy importante. Entonces ahora, no solamente esa asesoría, sino también ya el acceso a plata. ¿Pero qué nos pasaba? Cuando nosotros le preguntábamos a la gente, a los emprendedores que iban, ¿qué necesitan? Todos decían plata. Sí, Y resulta que empezamos a ver que entonces muchos invertían la plata en donde no era. Entonces, por sí, ejemplo, ¿para qué necesita la plata? No, necesito comprar 4 máquinas de producción, sí. y entonces se gastaban los 300, 500 millones que se daban, y resulta que el problema no era la producción, lo que necesitaban era posicionar el producto, era calidad en el producto, las máquinas que tenían eran suficientes para la oferta que podían entregar, y las máquinas se perdieron porque nunca lograron tener un producto. Es decir, otros decían, necesito 30 computadores. Y cuando los tenían, ¿y ahora qué van a hacer con eso? Es ¿Dónde están decir, los empleos? ¿dónde está la atracción para que... Sí, Entonces, lo que nos dimos cuenta era que era acompañarlos para entender exactamente dónde había que hacer la inversión, sí, y ahí sí hacer la inversión. Una en especie, como contratarle los consultores, los que les ayudan con marca, y ya la otra sí de ponerles una plata para modernizar la planta o para sí. poderles dar el primer arranque. En eso tenemos que concentrarnos, y yo creo que el esfuerzo tiene que ir ahí. Y desde mi parte legislativa, yo soy hoy enemigo de los trámites. He reducido muchos y nos faltan muchos. El Sí. INVIMA, para quienes tienen productos, es terrible. El ICA, para quienes están en el sector. Y esta vaina de la DIAN y el pago anticipado del IVA. O sea, tú tienes que pagar un IVA que no te han pagado todavía. Es como, y esos trámites te ahogan, y ahí nos vamos a enfocar. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, justamente en estos días estábamos hablando que muchas veces acá en Colombia no se pagan impuestos, no necesariamente porque quieras evadir, sino porque la tributación es tan compleja que muchas veces tú no sabes ni por dónde arrancar, y más si eres un emprendedor que estás arrancando,
la interpretación es horrible. Y entonces arrancamos como en este tema de la contabilidad, de la asesoría tributaria, que además, por lo menos a mí me taladra el cerebro, o sea, a mí me pasa de un Es lado para el otro y es horrible. como muchas veces no es que uno no quiera hacer las cosas bien, es que ni siquiera entiendes porque es muy complejo y ese tema me parece súper importante actualizarlo de muchas maneras, contratos digitales, notarías, esta vaina, por Ay, favor. sí, ese es el Eso, siguiente. Es que esto vengo. que el representante legal tiene que ir a abrir una línea de teléfono, o sea, yo tengo que hacer eso el lunes, Mauro, o Es sea, necesito terrible. una ley para esa Sí, vaina, o sea, pero ¿cómo ya es vamos, posible? vamos con una, vamos con una. La primera es el impuesto de renta escalonado, es Sí. decir, hoy la misma renta que paga un emprendedor chiquito es la misma que paga Ardila Lule, Sarmiento, El Éxito, Bavaria, es decir, es el mismo porcentaje. Esta renta escalonada lo que va a hacer es que de acuerdo al tamaño de tu empresa y al ingreso, pagas para que así puedas ir creciendo, Sí. empujarlos. No puede ser la misma carga para todos. En segundo lugar, las cámaras de comercio, a los que se les asignará el mecanismo financiero para eso, tienen que prestar los primeros 2 años el servicio de asesoría y acompañamiento contable y financiero. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, un odontólogo que monta su business, pues el odontólogo es odontólogo y no tiene Sí. por qué saber de financiera. Pues es que si uno que ha estudiado economía y finanzas se enfrenta con el trámite de contable y uno dice, Dios mío, yo esto no La lo entiendo. retención de... Sí, la retención del 0,5%, pero el descuento, pero el no sé qué, con un estatuto tributario complejo, es que uno no tiene por qué estar perdiendo el tiempo en eso. Exacto. Los países más desarrollados tienen un manualcito de 7 páginas y para todos es lo mismo. Aquí Sí. son libros enteros donde usted no tiene ni idea cómo cruza una cosa con la otra. Y eso nos va a permitir que puedan crecer y ya cuando tengan para contratar el contador y todo el asesor, pues ya pudieron salir de ese túnel de la muerte tan difícil que es. Estímulo al crédito de capital semilla y al crédito de inversión, pero sobre todo la disminución de trámites. Ahí vamos a trabajar mucho. Excelente, eso me pareció un gran inicio y creo que eso apoyaría mucho porque a veces a uno le da jartera Mm, directamente. no, Abrir una empresa es complicadísimo, y liquidela cerrarla, es más duro cerrarla. Yo todavía. el año pasado iba a cerrar una empresa y decidí cambiarle Sí, la actividad económica y a sí. usarla para otra cosa porque nunca la pude Pero cerrar, o es como, sea, por Dios, ¿cuál es el problema de carísimo cerrar? además. Ponga un edicto, ponga un liquidador, reparta 7 meses de no sé qué, y es como en Estados Unidos, tan como se crean, se liquidan, es Sí, decir, 3 meses. Claro, yo entiendo que es que hay que proteger los intereses de los empleados, que a los que no se les yo pagó, ni a los empleado proveedores, tenías. pero pues eso se puede, ¿tenías empleados? Sí, no, listo. Y ahí se va haciendo una escala, es decir, se complejiza en la medida en la que sea compleja. Pero tú creas una empresa, a los 3 meses no funcionó, la vas a cerrar y tienes que hacer el mismo trámite de una empresa que duró 30 años y que tuvo que liquidar Y que activos. tenía activos por miles de millones Es y como, uno es ahí no. con sus 500.000 pesos. Sí. Sale más caro liquidarla que crearla. Completamente. Entonces no puede pasar eso. Es En eso absurdo. vamos a trabajar. Pero es que se vienen sorpresitas. Yo quiero devolverme un poquito a algo que me parece muy bonito y es Serious Fest. Este tipo de eventos para mí como emprendedora fueron cruciales y de hecho se convirtió para mí como en un punto, digamos, como de cierre año a año, porque todos los emprendedores tenemos crisis por lo menos cada 6 meses. Eso es una razón. Esto de romantizar, ay, sí, es que soy el emprendedor, todo funciona excelente. No, o sea, uno mínimo 2 veces al año quiere cerrar la empresa. No importa el tamaño, no importa, es duro ser empresario. Pero la primera vez que yo fui en una crisis muy profunda de decir como, pucha, o sea, qué necesidad de amargarme la vida con esta vaina. Y yo salí de allá sintiéndome invencible, superhéroe. Entonces yo dije, no, pues tengo que ir cada año a este tipo de cosas. Y el siguiente año me he dado cuenta todo lo que había avanzado y yo decía, el año pasado vine así. Y se me convirtió como en un ritual de ir midiendo lo que iba pasando. Y para mí este tipo de eventos fue algo que fue construyendo mucho, también porque yo no tenía como muchos referentes a quienes, digamos, cómo seguir y ahí los encontraba. O sea, el ver un Freddy Vega de Platzi más en mi nicho, ver a Tapsi, ver a domicilios.com, era Sí, como, son reales, o sea, sí. y son personas como Como nosotros, que yo. además iban a quejarse igual que yo, no, estoy en la inmunda, se me está acabando la plata. Y pudieron. Exacto, y ya van un pasito más adelante, eso era muy lindo y a eso hay que volver. Y quería como llevarlo un poco más lejos y es
parte de lo que pasa actualmente, yo hice una parte de la universidad en Pereira y empecé a emprender en Pereira, y Pereira es una ciudad, ¿cierto? Eh, Sí, es una ciudad para los que dicen que somos de un pueblo, porque yo soy del eje cafetero, y ese pueblo es una ciudad. es una ciudad, Armenia también. pero Los de Pereira dicen que es un pueblo, no, somos una ciudad. Pereira y Manizales tienen su valle duro, Sí, entre duro, nosotros. duro. Yo vivo en Pereira, pero me siento más de Manizales. Ah, no, usted sí está llevada. Llevada mal. Eh, el tema es que, siendo Pereira una ciudad, la diferencia y la desigualdad de oportunidades, de alcance a este tipo de cosas son enormes, Mauro. O sea, yo lo sentí en primera plana como emprendedora y de hecho yo me devolví para Bogotá sin terminar la universidad justamente por eso, porque yo veía el abismo tan enorme que había entre las cosas que pasaban en Bogotá, ese tipo de eventos. De hecho, yo me devolví para una mentoría de Impulsa, Ok. que era de marketing. No me acuerdo el mentor, pero ese fue un gran avance para mí en mi vida. Y el tema es que si eso se siente en Pereira, ¿qué pasa en un pueblo como Pacho, Cundinamarca, en el Putumayo, en el Cauca? Y hoy en día que hay tantas herramientas, inteligencia artificial, internet, conectividad, que puedes ser community manager desde cualquier parte del mundo, editor de video, ¿cómo llegamos a ese punto que es el más problemático? Reto y desafío de Colombia. Lo primero es que tenemos una brecha en educación gigantesca. Entonces hoy, aunque hemos avanzado en conectividad, acabo de salir de esa pelea hace unos días porque en Colombia tenemos un problema gigantesco en cuanto a la calidad del Internet, el costo de lo que implica acceder a Internet y la conectividad, porque hoy tenemos un operador dominante que pues como es dominante, al final pues pone los precios que quiera, acuerda los Sí. precios que quiera, da la calidad que le da la gana y eso dificulta mucho la llegada del Internet a esas regiones donde tiene que llegar porque la conectividad es inestable y es delgada y es difícil y es liviana. En segundo lugar, si nosotros no llegamos con programas educativos, por eso en ICETEX entendí realmente lo que es la dificultad de acceso a educación desde el territorio, la financiación de la educación y el acceso a la misma. Eso, por más que intentemos hacerlo, no vamos a encontrar el talento capacitado para hacerlo. Y en último, si esos recursos como los de impulsa.co, Fondo Emprender, fondos que se van creando, instrumentos, no llegan a esos emprendimientos de allá, allá el único empleador es el Estado. Es decir, la Sí. gente se mata para que el alcalde le dé un contrato y el gobernador y las entidades que tienen participación allá, pues les traten de dar lo que necesitan para subsistir. Y lo peor es que hay un talento gigantesco. Yo me acuerdo, yo tuve en Impulsa un programa de televisión que se llamaba Misión Impacto por Sí. RCN los domingos a las 8 de la noche, antes de que llegara Shark Tank. Yo me acuerdo que le dije a la ministra de ese entonces, ministra, yo tengo un sueño, que traerme Shark Tank a Colombia. Sí. La ministra era Juanita. La ministra de Comercio era Ah, de Cecilia comercio. Álvarez en ese Sí, sí. entonces, gobierno Santos. Y le dije, denme la Sí. plata para traer, porque yo creo que había que crear un ecosistema que por televisión le demostrara a la gente de las regiones que ellos también eran valiosos y podían emprender, porque en las regiones no había un referente de que podían hacerlo. Y a Shark Tank van unas historias de emprendedores de muchas partes del país para que así el emprendedor del Putumayo, del Guainía, de San Andrés, de donde fuera, dijera, él es como yo. Sí. Porque es que lo que tú dijiste ahorita, uno ve esos emprendedores y uno piensa que son como caídos de otro lugar, como que uno no siente que uno pueda Claro. ser ellos, pero cuando ellos cuentan sus historias, uno dice, yo pude ser, puedo ser, seré. Y entonces eso era lo que yo quería, y era que emprendedores de las regiones más apartadas vieran compañeros de su mismo territorio allá brillando. La franquicia carísima, carísima, y me dijeron que no, porque en ese entonces, gobierno Santos 2015, se había caído el precio del petróleo, las inundaciones estaban por las nubes, Claro. detrimento, mejor dicho, de las finanzas por esos costos, y no pude. Pero nos montamos con RCN, uno que se llamó Misión Impacto, y era un poco para lo mismo. Eso empezó a demostrarle a los territorios que podían hacerlo y salieron unos emprendimientos. Me acuerdo de dos. Uno, Maquiempanadas. Una señora de Risaralda, de allá de donde estabas tú de Pereira, que se dio cuenta
que muchas personas que venden empanadas las compran hechas o las tienen que madrugar para hacerlas y Sí. que eso es un trabajo manual y ella dijo, ¿y si yo monto una máquina que haga empanadas y me vuelvo la distribuidora de todos los vendedores ambulantes que tienen que requete madrugar, pues que me las compren a mí y si no, pues que compren la máquina? Y empezó, que en Colombia dice que hacemos lo que más se vende que es Sí. empanadas, pues desarrolló ella con su familia una máquina para hacer empanadas, llegó al programa, la conocieron en todo Colombia, inspiró a otros, trajo inversión y hoy es una de las personas que más máquinas de empanadas vende para el resto del mundo. Mucho colombiano que se va a vender empanadas en Nueva Sí. York, en Miami, que uno no creía que es, dice, yo vendo es en el exterior, Sí. el, pero además empanadas hay en todo el mundo. Sí. Es la chilena, que es otra masa distinta, los wonton son las empanadas Sí. asiáticas y hace En muchas Argentina. en Argentina y hace muchas máquinas de eso. Ella le demostró a muchos y muchos llamaban y decían, yo tengo este negocio, una señora que hacía cárnicos en el Chocó, naturales, sin conservantes y se conservaban por especias del Chocó que solo se venden allá. Y empezamos a demostrarle a esas regiones que ellos también podían tener visibilidad y que Sí. alguien los podía ver y que alguien les podía decir, ustedes son capaces y pueden. Y eso fue muy importante, eso se perdió. Y hoy hay mucho talento allá que no cree que pueda con más acceso a conectividad. Entonces concluyo diciendo, si no llevamos educación, pero si tampoco les llevamos cómo visibilizarles lo poco que están haciendo, pues que es difícil que ellos puedan salir eh, con emprendimientos que la rompan. Ahorita hay un tema, digamos, que es un poco controversial, ¿cierto? Todo el tema de la educación universitaria, pública, el sistema de educación está bien quedadito, Bastante quedado. bien quedadito en muchas cosas. ¿Cómo ves tú la oportunidad respecto a educación informal en esos sectores? Hoy en día que soy empresaria, yo hace muchos años dejé de contratar por un título, empezando porque es súper bizarro, porque usualmente, no sé, mi community manager era de relaciones internacionales, el de relaciones públicas era panadero, o sea, era como que llega un punto en el que la mayoría de personas no se dedican a lo que estudiaron. De hecho, mi socio es chef y se metió en el mundo de las inversiones y es como un vuelco bien grande e interesante en este tema. Yo veo una oportunidad muy grande en el tema de la alfabetización digital. Hoy en día se puede trabajar desde cualquier parte del mundo con una habilidad digital. Hoy en día una persona que edita video, que graba, que hace marketing digital, puede tener su microempresa desde cualquier parte del mundo y ser muy global. ¿Tú cómo ves ese tema en términos de oportunidades para esos lugares como más recónditos? Mi pelea como presidente de ICETEX con las universidades fueron dos. La primera, esos programas de 5 años. Por Dios, uno no puede sentar un pelado a estudiar 5 años una carrera cuando el mercado evoluciona a una velocidad y cuando tú no necesitas 5 años de rellenos para poder desarrollar unas habilidades que te permitan competir a esa escala global. Sí. En segundo lugar, el costo de la educación, pues también eso no tiene que ver solo con los rectores, no con el modelo actual de regulación de la educación que hace que esos programas sean supremamente costosos. Y en tercer lugar, el desprecio por la educación técnica y la educación que hay antes de la técnica, que es lo que se llama ETDH, que es la educación para el talento humano. Si Colombia no le mete esos programas, que son programas de 1 año y medio, programas de 2 años como los técnicos, y se mete en programas de 5 años, pues simplemente la gente sale endeudada, los que tienen que endeudarse, no tienen con qué finalmente poder soportar sus finanzas porque salen a ganarse muy poco, al final para terminar haciendo una cosa completamente distinta. Los programas universitarios y también desde el colegio se tienen que adaptar a esa nueva realidad. Se viene la discusión nacional de cómo va a ser el plan decenal de educación de los próximos 10 años para pensarnos en eso. En Colombia no nos enseñan por competencias, Sí. nos enseñan es por memoria. Entonces usted sale y se sabe las 32 capitales de los 32 departamentos, el pico más alto nevado, los páramos, se sabe las tablas de multiplicación, pero dicho, perfectas hoy arriba y al derecho, pero no sabemos ni tomar decisiones, no sabemos de educación financiera, No no administramos. sabemos para qué somos buenos. Entonces parte de la base de qué es lo que tenemos que hacer. La educación tiene que arrancar desde el colegio pensándose en cómo nos exploramos nosotros, Sí. pero el programa es homólogo para todo el mundo. Entonces, yo, por ejemplo, soy bueno en humanidades, no soy bueno en matemáticas, a pesar que terminé estudiando todo esto, porque hay una mala aproximación a lo que debe ser nuestra formación. Y nosotros terminamos en 11, después de que presentamos el ICFES,
con 2 meses escogiendo la carrera que vamos a estudiar porque no tenemos ni puta idea qué vamos a hacer, en una presión terrible. Exacto, que uno a los 15 Sí, años que ¿qué va sabe a de la hacer? vida. Pero, ¿qué pasa en los países desarrollados? Que te enseñan a explorar tus conocimientos y cuando tú hablas con un pelado de 17 años de un país desarrollado, sabe para qué es bueno y sabe qué le apasiona. Miren esto tan impresionante. Cuando yo viajaba por el país para ir a visitar a los municipios y a los jóvenes para preguntarles qué querían estudiar, había 2 preguntas. Lo primero es, ¿qué quieres estudiar? Y lo segundo es, ¿para qué eres bueno? El 97% de los pelados encuestados no sabían qué querían estudiar a un mes de la postulación a la universidad. Y el 93% no saben para qué son buenos. Sí. Si nosotros no sabemos para qué somos buenos, porque no nos han desarrollado esa habilidad desde la universidad, desde el colegio, pues la vamos a recagar en la universidad porque ¿qué va a pasar? Que nos equivocamos, escogemos la carrera que no es, desertamos Sí. o simplemente no explotamos lo que queremos para lo que estudiamos. Sí. En cambio, esos pelados sí en los países desarrollados, porque pasan por artes, pasan por música, por filosofía, por matemáticas, por ciencias naturales, por deportes, y cuando llegan a 11 ya saben perfectamente para qué son buenos Sí. y qué es lo que les gusta. Y entonces escogen un programa de 2 años, que es lo que pasa en Estados Unidos, porque el colegio te prepara en ese colegio los primeros 3. Entonces finalmente sales con programas muy rápidos, si no es que es un técnico muy rápido, pero no te equivocas o se reduce el riesgo. Si nosotros no logramos adaptar el sistema educativo a eso, vamos a seguir teniendo programas de 5 años costosísimos donde la gente sale porque estudió algo, porque tenía que tener un cartón. Sí. Y las empresas también tienen que entender, y el Estado, que uno no evalúa a la persona por el cartón, sino por la habilidad del que es capaz de hacer qué. A mí me pasaba que contrataba a un experto, mejor dicho, requete formado, y de pronto llegaba un practicante y se lo llevaba por encima, porque el practicante estaba más, preparado por gustos y por aproximación a lo que iba a hacer que el que había estudiado demasiado. Y hoy en día pasa algo que es muy importante y es que la mayoría de buenos profesionales son los que se adaptan al cambio Ujú. y los que han aprendido a aprender. Y es como, Exactamente. bueno, yo no sé hacer esto, pero venga y lo resuelvo. Y ahí hay muchas habilidades, digamos, que no se pueden medir, pero que sí se pueden aprender y esa es una. Yo corrí con la suerte que del colegio que yo me gradué, un colegio en Suba privado, este colegio tenía unos énfasis. Entonces había administración, había ciencias de la salud, diseño y comunicaciones. Y ellos te ayudaban a hacer como un vocacional y te llevaban hacia una de esas cosas. Yo me metí a administración y negocios. Yo creé mi primera empresa, digamos, como ficticia ahí, Ujú. pero todo el proceso, Cámara y Comercio, rellenar el formulario, entender las actividades económicas, y a mí eso me parece impresionante y fue algo que me hizo avanzar a mí muchísimo más en la vida que muchas otras personas que de pronto tuvieron una educación más Estándar. privilegiada, etcétera. Eso funcionó mucho. También hice carrera técnica Ujú. en negocios internacionales, me di cuenta que por ahí no era, que odiaba los containers. Pero ahí estuve. Y otra cosa que tengo en la mente como respecto a eso es ese tema de elegir tan jóvenes, ¿no? Ujú. Y de pronto de tener habilidades, por ejemplo, como el inglés. A mí me ha costado sangre esta vaina, o sea, yo no entiendo cómo, no sé, yo hice educación, maestría en ciencia de datos, para mí el inglés no me entra en la cabeza. O sea, es Sí, como, no nos pues educan. pucha, yo me considero una persona inteligente. Es Somos como dos. durísimo, Yo ese hablo ha sido uno inglés de los como retos de mi Álvaro vida. Uribe Vélez o como Sofía Vergara, Sí. porque es cero pronunciación con una dificultad, porque tocó aprender grandes, porque en el colegio cero. Completamente. Ese tema del inglés a mí me parece que es algo que estamos en mora en Colombia y que tenemos que romper esa brecha porque la diferencia entre una persona que sabe inglés a una persona que no sabe inglés es muy grande. Otra cosa en temas de este modelo de educación respecto a las matemáticas. Yo hace poco fui al cumpleaños de una amiga de Karen Suárez y Ajá. el esposo empezó a preguntarme las tablas, a todos. La mayoría financieros no las sabemos. Es como, se los juro que yo me las sabía y se los juro que no las he usado. Ya no la Y era como necesitamos. 9 por 8. Cuantice.
Esto se puede viralizar. Me acordaste de un chasco en Se lo vamos a Incertex por mandar a una cosa Andrés. así. Como no se sabe la Yo tabla. me dedico a las inversiones. Presidente de un banco, ella maneja las inversiones y no las sabemos, pero no las necesitamos. Yo no me las sé. A mí ya se me olvidaron. Y Es la que ya mayoría no, de cosas, capitales, pucha, ríos, o sea, más o menos, porque es me que no gusta necesitamos. viajar. A mí me gusta mucho la historia y he vivido mucho la historia y es una gran forma de aprender, pero de aquí a que tú te acuerdes de esas clases de sociales en donde te enseñaban del Imperio Otomano, esa vaina que nada, o sea, y pasamos una gran parte de nuestra vida viendo eso, pero no preparándonos para la vida real, en inteligencia emocional, en nutrición, en finanzas, en cosas que realmente es lo que nos mandan al fuego. Y eso es lo que tiene que hacer. El problema está en la base de la educación. Si nosotros no desarrollamos esas habilidades blandas y si no tomamos decisiones vocacionales, pues eso es lo que va a pasar, es que la gente estudia por estudiar. Este cuento de que estudia algo que eso es lo importante, pero estudie qué y qué es lo importante. Lo importante es estudiar algo que me apasiona y que yo voy a poder desarrollar con gusto para no tener que estar medicando a cosas que finalmente no. Yo terminé no ejerciendo mi carrera muchos años porque estudié porque necesitaba una carrera y mi vocación después la encontré y era otra cosa distinta, pero ya era muy tarde. Sí. Eso parte de la base de que un país productivo es un país donde la gente sabe para qué es buena, sabe qué es lo que le gusta, junta esas dos cosas y crea su proyecto de vida planteado así. Pero aquí no, aquí es, tiene un mes para escoger, en la mayoría de casos, sobre todo cuando vienen de territorios y regiones y no somos los afortunados de tener un colegio que habla de competencias y vocación. Y pues finalmente es, mire a ver qué va a hacer. Y muchos de esos pelados en cuarto semestre terminan diciendo, esto no es lo mío, entonces yo me voy más bien a trabajar y cada año que pasa de una persona que no estudia algo, se cae el 30% de la posibilidad que termine estudiando algo. Ahora, estudiar no es otra vez 5 años, estudiar es meterse en un programa. Por eso la importancia para mí de las ETDHs y las técnicas. El Estado tiene que financiar esas carreras que son, digamos, altamente productivas y eficientes para una persona. Y lo que tú dices, en mi empresa de tecnología, casi todos los desarrolladores de software eran de 18 a 22 años, sin título profesional, Sí. solamente con el colegio. Habían hecho 4 cursos en Python, como llámese, hijo de madre programa, en no sé qué código de desarrollo, y sabían más que el ingeniero de que estudió 5 años de, si no entendemos esa nueva realidad, nosotros no vamos a salir. Sí, ese, por ejemplo, ese sistema de pensamiento que nos enseñan a los ingenieros de solución de problemas, para mí eso es algo que debería ser una competencia básica desde el colegio, porque eso funciona para todo. O Para sea, todo, para yo tomar digo, decisiones. los ingenieros tenemos una forma de pensar particular de solución de problemas que facilita mucho la vida y eso en cualquier entorno funciona muy bien. Yo lo veo, por ejemplo, en temas de cocina y es como, ¿Mm? obviamente no te enseñan, obviamente no, deberían enseñarte ese tipo de cosas y algo que tú dijiste al final es la descripción de un emprendedor, que es ves que tienes una habilidad, hay un problema, cómo lo solucionas y eso Sale. es un emprendimiento, de ahí nace una gran idea de un negocio Siempre es así, es decir, los emprendedores somos solucionadores de de problemas chicharrones y de chicharrones profesionales. profesionales. Al final es cómo nosotros logramos entender que si esa educación está basada en ese nivel de competencias y que nos ponen problemas desde chiquitos a solucionar, la cosa es completamente distinta. Pero cómo no, es que miren, ¿por qué nos va mal en las pruebas PISA? Porque las pruebas PISA tienen todo un capítulo de toma de decisiones y le ponen cosas. Si usted tiene 1.000 pesos y en este momento tiene que invertirlos en que pagar la luz de su casa porque su mamá se quedó sin trabajo o invertirlos en una panadería, ¿usted qué hace? Y en Colombia quedamos como, yo no sé, ni Sí. uno ni lo otro. Y los pelados que han desarrollado en los países desarrollados toman decisiones porque les enseñan desde la primaria y sus competencias las conocen perfectamente, saben responder a esas preguntas. Y nosotros somos el último país, es decir, nos supera Perú, nos supera Bolivia, nos supera Paraguay, Uruguay, países con ingresos per cápita en muchos casos menores de los de Colombia. Entonces, el problema está en la base de la educación. Completamente. Tú entraste a ICETEX, yo me acuerdo que tuvimos esta conversación justo antes con una visión muy social, Uh -huh, uh ¿cierto? -huh. Eso claramente se te fue desdibujando
a lo largo del programa, ¿cómo te imaginas tú este tema de financiación, de deuda? En mi caso, yo tuve una relación pésima con la deuda por culpa del ICETEX. Yo no tuve crédito nuevamente como hasta la pandemia. O sea, yo decía, tarjeta de crédito, ni abate, un crédito, no, nada que no pueda comprar con la plata así en monedas, acá, tan, lo compro. Hoy en día veo la deuda como un mecanismo de crecimiento, como un apalancamiento. ¿Cómo te imaginas tú ese proyecto de ICETEX o de deuda, digamos, así no se llama ICETEX, ideal para las necesidades que tiene el país? La deuda en la vida es necesaria para poder lograr lo que uno espera cuando uno no tiene sobrante de capital. Lo que pasa es que hay que manejarla responsablemente, conocer exactamente el impacto de lo que eso tiene y saber tomarla para poder lograr el objetivo que uno tiene en su proyecto de vida. Y no hay que satanizarla. Es decir, uno no se logra comprar su apartamentico si no logra hacer esa deuda para quienes quieren tener su propia vivienda, su propio carro, su propio negocio. Es decir, la deuda per se no está mal, sino la aproximación negativa que hemos tenido en muchos casos. ICETEX es una entidad que desafortunadamente tiene una muy mala imagen, pero cuando tú la conoces por dentro, ves sus resultados, no es del todo ese coco que se plantea desde afuera. Sí tiene muchos problemas, retos y desafíos, pero les voy a dar un dato. Gracias a ICETEX, 5.5 millones de colombianos hoy son profesionales y han logrado establecer sus proyectos de vida, pagar su crédito, salir adelante, que de otra manera no hubieran No lo podido logran. hacerlo. En segundo lugar, de 1.1 millones de usuarios que tiene ICETEX, el 50% no paga absolutamente nada porque su crédito es condonable y Sí. del otro 50, el 25 se le condona casi que el 25% de su crédito Sí. y no paga tasa de interés añadida. Ese fue mi caso. O Ese fue sea, tu a caso. mí por notas, primero me Ujú. bajaron los intereses y luego me condonaron una parte de Una la parte, deuda. el 25. Entonces, Sí. parte de la base de esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que el otro 25 que queda está ensanduchado en un problema que es lo que nos pasa en la clase media, que resulta que no logra tener acceso a ningún subsidio, ayuda, auxilio y paga una tasa full, porque la entidad, como es una entidad financiera, pues cobra una tasa elevada para Sí. mantenerse porque no recibe recursos de la nación. Ese grupo de personas sí tiene un problema con el pago de su crédito que parte de la base de la capitalización de intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es el proyecto que radico este año de modificación y cambio de ICETEX. Está en 5 cosas. Lo primero, que ICETEX nunca tenga una tasa de interés superior al IPC más 3. Llegó a tener un IPC más 12 o tiene. Cuando yo estuve, el IPC, la tasa de interés fue el IPC más 3 y más 4. La recibí con IPC más 12, cuando el IPC estaba al 10, 12, Sí. es decir, Uy, 24%. Eso es impagable, una eso es, brutalidad. y yo creo que es impresentable. Sí. Y lo logramos hacer, lo cual se demuestra que sí se puede. Cuando yo me fui, lo quebraron, lo destrozaron. En segundo lugar, es importante entender que el crédito de educación debe ser un crédito social para que la nación pueda concurrir con recursos y subsidiar esa tasa. El subsidio de sostenimiento no es solamente cómo yo le doy acceso a educación, sino cómo se mantiene el pelado en la ciudad donde se fue a estudiar. Y en cuarto lugar, que creo que es importante, es la condonación de los créditos en las carreras que uno quiere estimular como país y sobre todo el mérito que uno tiene que reconocerle a los jóvenes que hacen un muy buen trabajo académico y desempeño para que puedan pagar mucho menos. Todo está contenido en ese proyecto, estímulo al segundo idioma, formación de formadores. No tenemos profesores hoy con la calidad que necesitamos y se están envejeciendo los que tenemos para poder estimular la formación de formadores y docentes. Y es una reforma que permite humanizar el crédito y garantizar además que quienes hoy tengan dificultades para pagar puedan suspender sin que se les acumulen los intereses. Hoy hay un problema grande. Tú dices, necesito que me suspendan un año, te suspenden un año, pero eso sigue acumulando y se va a la deuda total del capital. Sí. Esto permite que las personas que no ganen más de un salario mínimo no tengan que empezar a pagar el crédito hasta que no superen un salario mínimo de ingreso. En segundo lugar, que si se quedan sin trabajo, sin recursos, se pueda suspender el crédito hasta que lo retomen y de esa manera puedan terminar de pagar el crédito. Y en tercer lugar, que nunca supere el 20% del ingreso, la cuota que pagan. Eso puede hacer que el crédito se demore más en pagar, pero que sea, digamos, justo para con el bolsillo de los jóvenes.
Ese proyecto espero radicarlo antes de finalizar el año, que le daría un vuelco a ICETEX, pero ICETEX sigue siendo un instrumento muy importante. Y este gobierno, en el segundo periodo, después de que me fui, trataron de acabarlo, de minarlo, de disminuirlo, sin pensar que hay mucha gente, porque es el 50% de las personas que se gradúan que no logran entrar en las universidades privadas, que solo tienen esa oportunidad. Y el crédito per se no es malo. El Sí. crédito tiene que ser humano, tiene que ser tomado con conciencia además para que puedan estudiar. Pero me encontré con una cosa dolorosa. No hay educación financiera en el país. Muy Entonces, poca. cuando empezábamos a explicarles cómo funcionaba un crédito, pues los pelados decían sí, 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 sí. Y cuando Yo tengo llegaba el la afán primera de sí. cuota, decían, pero ¿qué es esto? Pero es que eso te explicamos desde el principio. Yo no entendí eso y nos tocó Mm. hacer muchos esfuerzos para poderles explicar cómo funciona un crédito y eso también es una falencia brutal en lo que tú aportas mucho como ciudadano al país, pero que necesitamos seguir trabajando. Sí. Uno de mis traumas más grandes en la vida y lo tengo así pegado en la frente es que yo me ganaba 600.000 pesos y la cuota de mi crédito costaba 550.000 pesos. Ya no me preguntes de dónde salía la plata para el Transmilenio, para comer, porque además yo trabajaba, Ujú. entonces yo cogía transporte por la mañana. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a las 11 12 de la noche. Todo ese tiempo tenía que comer. Yo no sé cómo comía, jue madre, porque a mí me quedan como 50.000 pesos. Era una barbaridad. Yo fui codeudor del crédito y de mi hermano Sí, y yo le decía, pilas, me daña mi historial crediticio. sí. Y me decía, marica Mauro, No, es yo que me... resulta que la cuota es de 1.200.000 y me gano 1.500.000 y a mi mamá y a mí nos tocaba ayudarle. Sí. Eso no puede pasar, el crédito no puede Yo superar el hice reportar 20% a del mi ingreso. mamá. ¿Ves? Además que el ICETEX para cobrar, jue madre, eso no te dejan en paz. Llaman 5 veces Ay, al día, eso es no, una pesadilla. yo lo sé, Sí. era muy Eso es un difícil. trauma Es psicológico, un trauma. uno saber qué es el mm, ICETEX y uno no conteste qué es el Sí, ICETEX. era difícil, yo lidiaba mucho con eso, Sí, pero puedo decir una cosa, la cartera dice que es sana y la gente es buena paga dentro de todas las sí. dificultades. Sí, Me porque es una preguntaba, oportunidad que te sí, están dando. y uno le está prestando a un pelado que no tiene historial crediticio, a un pelado que tiene claramente un codeudor. Nosotros avanzamos en ir quitando el codeudor, logramos 5.000 créditos que no tienen hoy codeudor de los 60.000. Hay que seguir trabajando en eso, Sí. pero lo más importante, que la cuota no supere el 20% del ingreso para que lo puedan pagar. Entonces me pegaron el grito en el cielo. Eso quiere decir que el crédito ya no es a 10 años, sino a 20. Pues claro, porque es la única manera de que entonces no supere Sí, el valor del ingreso que tienes. Pero no es que estés condenado a pagarlo 20 años. Es sí. que en la medida en la que vas mejorando tu ingreso, Aumentando, tú claro. puedes hacer aportes de capital. ¿Qué es aporte de capital? Entonces yo empecé a tener que hacer mucha pedagogía para explicarle a los jóvenes cómo podían hacer un aporte a capital, reducir tiempo, reducir cuotas, reducir capital, reducir intereses. Y era como, Dios mío, ¿por qué no nos enseñan esto en la Sí. universidad? Entonces al final yo creo que es un mecanismo muy importante de financiación, pero como decía mi eslogan en ICETEX, por un ICETEX más humano, si humanizamos el ICETEX, que lo deshumanizaron últimamente, eso va a poder ser un mecanismo digno de deuda para que la gente que no logra un cupo en la universidad pública y hasta que no haya gratuidad universal, pues pueda estudiar. Sí, total. Hacer política es muy duro, Mauro, Ya, María. muy duro. O sea, y yo tengo un recuerdo muy bonito que quiero compartirte porque yo conocí a Mauricio en algún momento. De hecho, me acabo de acordar que nos conocimos en la campaña de Uga Uga de BBVA. Ah, sí, Sí, uy, sí. rato. Ustedes los Hace, que son jóvenes, dejen de hacer cuentas. centenias, vayan y miren la campaña de Uga Uga, que Sí, era ahí buenísima. nos conocimos. Y yo me acuerdo que yo te pedí una entrevista y tú me invitaste al Congreso. Entonces, como que yo siempre, pues yo había tenido como este raye con los políticos, pero pues yo conecté mucho contigo y tú me explicaste cómo funcionaba. Entonces hay que convencer a todo este montón de gente. Hay una gente que no tiene ni idea, ni siquiera que es un Uy, sí. crédito y toca convencerlo de que vote. Me mostraste cómo funcionaban las pantallitas para que todos votaran. Fue muy lindo porque ahí Ve. dije, jue madre, hacer una ley es muy dura. Toca poner de acuerdo a estos, toca exponerles, toca vender el proyecto y que te lo compre toda esta gente que está aquí sentada, unos que no tienen ni idea de absolutamente nada. Y fue algo que yo hice como conciencia de, es difícil porque además hay que sacar leyes que sean para todos, ¿no? Y la última pregunta va un poco dado a eso, o sea, yo sé la dificultad que hay detrás de crear una norma de estas,
que una ley no le cae bien a todo el mundo porque lo ven desde diferentes ópticas. Pero si tú tuvieras una varita mágica, no eres político, sino eres hada, el Ojalá. hada del emprendimiento, ¿qué proyecto de ley avanzarías para hacer que el emprendimiento surja en el país y que podamos bajar un poco este tema de la desigualdad? Yo creo que ese proyecto tendría 4 capítulos. El primer capítulo, la reducción y simplificación de los trámites, que lo repito en todo lado, en un país de tramitología, de fotocopia ampliada al 150, de notaría presencial, de venga que necesito mirarle la cara para saber que es usted. Entonces, lo primero es la digitalización de trámites y la disminución de los trámites para que todo se pueda hacer desde la casa y uno no tenga que ir ni a un banco, ni a una compañía de telefonía celular, ni a una notaría, ni a una entidad pública. Primer capítulo, que es simplificación de trámites y digitalización de servicios estatales. Segundo, acceso a capital y crédito con garantías, porque se necesita, a pesar de todo, que haya acceso a crédito, porque de lo contrario es difícil poder crecer y creo que eso para mí sería fundamental. En tercer lugar, formación de capital humano. Necesitamos ahora con IA y toda la tecnología, reconversión laboral, y tiene que enfocarse en que uno pueda poder encontrar talento humano capacitado fácil, porque yo creo que tú has luchado con eso. Trabajo sí hay, pero lo que no hay es la formación y la gente no aplica porque no cumple lo que uno necesita. Una cosa es lo que formamos y otra cosa es lo que necesitamos. Entonces, yo diría, trin, que la gente pueda estar formada para lo que necesitamos y así se puedan emplear y luego ellos puedan emprender, porque Sí, muchos de los que trabajan con uno luego se van a emprender y eso es maravilloso. Uno al principio dice, te me fuiste, sí. pero se va a crear otra empresa y uno dice, ay, qué bacano que se fueron a hacer eso al final, que sería el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo para mí que cerraría todo este ejercicio de emprendimiento, yo creo que tiene que ver con transparencia del Estado. Es decir, si nosotros no hacemos contratos inteligentes, blockchain, en todo el Estado, la plata se la van a seguir robando. Y entonces no va a haber para que invirtamos en los primeros 3 capítulos. Entonces, si nosotros le metemos tecnología, inteligencia artificial, contratos inteligentes a todo el Estado, la historia sería distinta. Si nosotros pudiéramos tener eso son años de trabajo, porque una ley no crea costumbres. Y mucho compromiso de los presidentes que vienen, porque Colombia tiene que tener una visión a largo plazo. Si eso se cumpliera, yo sería el hombre más feliz, pero hay que trabajar creyendo que Ah, se puede. hay que seguir, ánimo, Y ánimo, es ánimo. duro hacer política porque uno toma decisiones y la gente, la mitad, ahí me dicen eutanasia. Entonces la mitad dice que sí, la mitad que no. Aborto, la mitad dice que sí o que no. Consumo de sustancias psicoactivas para adultos, la mitad dice que sí, que no. Y uno tiene que votar ese día. Sí. Entonces a todos mis electores les digo, yo tengo que tomar decisiones difíciles, pero siempre pensando en el beneficio del país, algunas impopulares, pero eficientes, como decía para un alcalde. Sí. Bueno, Mauro, esa es la pregunta del millón. Ya para finalizar, un libro que sea inspiración de esto, un libro que tú digas, me cambió el chip y me gustaría que muchas personas lo conozcan. No tiene nada que ver con finanzas ni con nada, pero que me impactó mucho hace 2 años que al mismo día que murió mi papá, mi pareja entró en una UCI en 2 ciudades distintas por 2 eventos diferentes. El mismo día me enfrenté a las 2 cosas más difíciles de la existencia. Mi papá muere, mi pareja queda en una situación de que no sabía qué iba a pasar y sobrevive. Y por esos días alguien me regala un libro que, si no me equivoco, se llama Muchos dioses, muchos maestros. Muchas vidas, Muchas muchos vidas, maestros. muchas vidas, muchos maestros. Y ese libro de alguna manera me cambió para un momento difícil el entender qué es lo que hay detrás de nosotros y todo lo que ocurre en esa existencia en la que vivimos. Y eso me permitió ir explorando un poco más sobre la espiritualidad en un momento en el que yo estaba muy alejado. Y ese libro pues resulta curioso, interesante y muy importante para los últimos años. Tengo uno muy lindo que se llama Margarita Dolce Vita, que nunca se me va a olvidar porque es la historia de una niña que aprende de su abuelo. Los abuelos y los padres tienen mucho que enseñar, pero no los valoramos lo suficiente, ni les preguntamos lo suficiente antes de que se vayan.
y es un libro lindo de una relación bonita donde los dos se enseñan cosas, porque los chiquitos también tienen mucho que enseñarnos. Y esos son dos libros maravillosos de la existencia. Y uno que siempre es bueno leerse y es el ¿Por qué fracasan los países? Un libro Gran que hay libro. que leerse para entender qué es lo que pasa con las repúblicas bananas como la nuestra. Entonces es fundamental tenerlo. Y Creatividad S.A. es un libro que me ha permitido Sí, entender fácilmente de ese de supermercado, de ahí de los que uno del agarra con las éxito. chocolatinas a los M&M's, que yo no le tenía fe, pero resulta que da tips interesantes para entender un poco cómo la gente creativa logra romper el status quo de la sociedad. Bueno, Mauro, de verdad que me siento muy orgullosa y muy feliz de tenerte Gracias, Lu. aquí. Gran conversación, te deseo muchos éxitos porque de esto depende pues que también sigamos trabajando como país. Yo creo firmemente en el emprendimiento del país, creo en una política limpia, bien hecha, en donde te pueden seguir y ver en estos años de En leyes. todas mis redes como Mauro Toro O, ahí me encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, Mauro Toro O. Y yo quiero decirles una cosa para este momento que está viendo el país. No se peleen por política y mucho menos por un político. Somos mucho más que eso. No somos dos países, somos uno con dos visiones distintas, pero tenemos que poder ponernos de acuerdo en lo fundamental para avanzar. Entonces, marica, no peleemos más. Propongamos, avancemos, salgamos adelante y dejemos el odio que nos dejó esta campaña a un lado y pensemos es en cómo reconstruir el país, que es divino, con gente maravillosa, con gente espectacular y que tiene todo para ser uno de los mejores vivideros del mundo como hoy lo es, pero que podamos retomar nuestro turno de ser uno de los países más felices del mundo. Muchísimas gracias, Mauro. Espero volverte a entrevistar cuando estas cosas sean realidad. Así fue nuestra última entrevista. Mira, Estas normas, estas leyes hoy tenemos eran parte de etiquetado. una idea y hoy en Pago día a plazos justo. son reales. Entonces, me siento muy feliz de eso. Nos vemos en un próximo episodio de La Pregunta del Millón podcast. Ya saben que nos pueden seguir a través de @lapregunta.delmillón y nos vemos por YouTube, por Spotify. Muchísimas gracias. Salud física, mental y prosperidad.